Organismos como Naciones Unidas no tienen cifras oficiales respecto a casos de pederastia, ya que en muchos países este ni siquiera es considerado como un delito. Estados Unidos es el único país que cuenta con un registro público con datos como dirección, identidad e imagen de los delincuentes sexuales condenados. Información disponible en la red en la línea llamada Ley Megan. Y es que de verdad para analizar la pederastia nos tenemos que ubicar en que a lo mejor este caso está muy signado y muy enfocado en los delitos sexuales que cometen muchos sacerdotes de la Iglesia Católica y de otras religiones al tener cercanía con menores, al ser la Iglesia Católica en muchos casos quienes administran orfanatos, hogares de niños que pueden estar en situación de calle. Este contexto los ha puesto por muchos años en el ojo de la tormenta. Benedicto XVI no quiso hacer nada al respecto, menos Juan Pablo II. El Papa Francisco ha querido hacer algo, pero pareciera que las estructuras de la Iglesia son sumamente poderosas y no permiten la apertura a al menos analizar y tratar este tema que involucra una vez más a muchísimos sacerdotes en el mundo. Vamos a hablar con Julián Cruzalta hasta México y con él vamos a tratar de analizar este contexto de cómo es que la Iglesia se ve tan involucrada específicamente en los temas de pederastia en el mundo. Quiero saludar muy afectuosamente una vez más a Fray Julián Cruzalta. ¿Cómo está? Julián, qué lindo verle, qué lindo saludarle de nuevo. ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, saludos desde México. Con la epidemia seguimos fuertemente, por desgracia, pero ahí vamos. Ahí vamos, va avanzando esto, estamos bien. Sí, sí. Fray Julián, hay un tema que de verdad es absolutamente sensible, pero es oportuno analizarlo. Hoy estamos hablando de la pederastia. Esta configuración tan sensible que involucra a niñas, niños, adolescentes, que los pone en alto riesgo en diferentes niveles. ¿Cuáles podrían ser sus primeras consideraciones en relación a lo que deberíamos entender como pederastia? La pederastia es este abuso, porque es un abuso de figuras que no es tan sencillo, no es que se trata solo, en el asunto de pederastia clerical, no es solo de algunos enfermos, estamos hablando de un problema institucional de las iglesias, muy serio y muy profundo. No es solo alguna gente que psicológicamente no está bien, sino es un problema estructural, por eso es grave, porque me parece que hay muchos elementos muy profundos que hacen que la gente en estas instituciones se enferme. No es solo los llegan enfermos, sino la institución enferma profundamente. Ahora, cuando usted habla de una institución enferma y tendríamos que identificar cuáles han sido los orígenes, la raíz del inconveniente, ¿cuáles serían sus consideraciones? Yo veo sobre todo en la Iglesia Católica Romana, en cada iglesia varía porque su historia es diferente, pero en la Iglesia Católica Romana, por un lado, está todo la sexualidad vista muy negativamente, como pecado. No hay una sexualidad sana, es una sexualidad muy enfermiza, pecaminosa. El cuerpo, esta mirada tradicional, como el cuerpo algo malo, posibilidad de pecar. Toda la mirada de la sexualidad está mal planteada. Ese es un elemento fuerte. Otro, el asunto de las mujeres en la institución. Mientras no se mire como iguales a las mujeres, pues seguirá viéndose este abuso a mujeres y niños como algo normativizado. No es en términos de igualdad. Tenemos el otro problema serio que hay que profundizar, el de las mujeres en la Iglesia Católica. El día de hoy, todavía la institución se niega a darles un lugar. Aunque hoy se habla de manera, ha cambiado el lenguaje, pero la realidad no ha cambiado mucho. El clericalismo es otro factor muy serio que hay que trabajar. La figura desproporcionada de los sacerdotes, del clero y de los fieles. En otras iglesias son más democráticas en este sentido. En la Iglesia Católica, la mirada del sacerdote es muy fuerte, el peso de la autoridad es fuertísimo. Es decir, este clericalismo ha hecho mucho daño.
Entonces, el abuso se ve como algo normal. A los sacerdotes, como son seres sagrados, se les debe todo. Y otro factor que va unido al clericalismo es el celibato. En sí mismo el celibato no es el problema, pero el celibato obligatorio, y visto con este halo de santidad, porque ser célibe parece que me vuelve a mí de otro planeta. Entonces soy un ser intocable. Entonces el celibato como soberbia, este es el problema. Entonces la gente célibe está desproporcionada, la gente la mira como santo en vida y es muy fácil cometer abusos cuando alrededor todo mundo te mira como intocable. Estos cuatro factores que hay que analizar a más profundidad, yo ahorita solo los menciono, hace que el asunto de la pederastía clerical en la Iglesia Católica sea tan grave y que sea difícil de desmontar porque hay que desmontar estos factores previos. Claro. Y lo que la institución ha hecho, o sea, documentos y documentos y comisiones, pero estos factores no se tocan y se desmontan. Y va a seguir el problema, por desgracia. Ahora, sí tendríamos que comprender, porque me han quedado un montón de preguntas a partir de estos 4 elementos que usted expone, Fray Julián. Sí tendríamos que encontrar en qué momento la Iglesia Católica ha encontrado la necesidad de instalar el pecado a través del cuerpo, a través de la sexualidad, el castigo, a ponerle este tono de tanta impureza cuando hablamos de estos temas. ¿Cómo lo identificaríamos? ¿En qué momento lo identificaríamos? ¿Esto es creacional de la Iglesia Católica? ¿Así nació? No, obviamente es un segundo momento cuando entra en relación con otras miradas, sobre todo con otras miradas que vienen de otras culturas. La cultura judeo-patriarcal es machista, misógena, pero no es enemiga de la sexualidad. En el judaísmo la sexualidad tiene un tono positivo. En el cristianismo le entra sobre todo por otros factores externos. Agustín de Hipona va a pesar muchísimo. Entonces, no viene de Jesús. Jesús de Nazaret era buen judío. Entonces, no tenía problema con su cuerpo. Esto es muy posterior, cuando vienen otros actores cristianos que fundan lo que llamamos la Iglesia Católica. Acordemos que Jesús de Nazaret es un movimiento. No quiere fundar una iglesia, él es judío, quiere hacer una reforma del judaísmo radical. Posterior a él vendrán el cristianismo de otras culturas y de otras religiones, entonces nos van a traer el dualismo. En el mundo bíblico, cuerpo y espíritu son lo mismo. El bien y el mal viene de Yahvé. Salud y enfermedad vienen del mismo Dios, no hay dos deidades. Y en el dualismo sí hay lo negro y lo blanco, el cuerpo y el alma. Y entonces volverá una iglesia de almas, de la salvación de las almas, y no le importará a los cuerpos. Pero esto ya es en un segundo y tercer momento, y esto no es un solo momento, son varios momentos en que se va construyendo a través de la historia esta mirada negativa de la sexualidad. El primer momento fuerte indudablemente es Agustín de Hipona, porque acordémonos que Agustín de Hipona tiene de joven una vida muy disoluta y después viene el cambio de los conversos. El cuerpo lo mira como enemigo, como que hay que dedicarse solo al alma. Y es un personaje tan importante que va a influir hasta el día de hoy. El problema no es Agustín. San Agustín fue un hombre muy inteligente, muy capaz, pero hijo de su tiempo. El problema es que esto siga pesando en una institución. Quiere decir que no solo fue Agustín, después hubo otros personajes que ahondaron y otros que se aprovecharon de esta mirada. Sí, para mí el problema contemporáneo no es Agustín de Hipona, ya son muchos siglos, Claro. por muy inteligente está superado, pero se ha usado toda esta mirada negativa porque somos muy maniqueos. Fray Julián, siempre es grato hablar con usted. Nos deja un montón de cosas para revisar, para debatir, para analizar y eso siempre se agradece mucho la apertura, se agradece mucho esta mirada que a lo mejor agradeceríamos todos los que nos hemos formado también desde la mirada judeocristiana y que desde luego conservamos hasta rituales que son de esta religión como es la católica, y yo agradezco mucho poder siempre conversar con ustedes. Le dejo un abrazo enorme.
Gracias, gusto. Y sí decir, el drama del abuso clerical es muy fuerte y tendremos que seguirlo analizando. Yo pertenezco a un organismo que se llama Spes Viva, sí, donde hay analistas, psicólogos, víctimas, sacerdotes que trabajamos este tema con esta mirada de estos 4 puntos para desmontarlo. Así es. Pero esto nos va a llevar mucho tiempo, por desgracia. Seguro, seguro que sí. Fray, gracias. Gracias de verdad. Ha sido un enorme saludar. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cómo se estudia, cómo se analiza o cómo se incluye en las políticas y las leyes de los estados y de las naciones la pederastia? ¿Tienen alcances? ¿En cuántos países sucede? A ver, reportaje de contexto y seguimos con Sapiens. La pederastia se trata de un fenómeno que no es tan aislado. Se estima que alrededor de entre un 10 y un 25% de la población adulta en el mundo ha sufrido algún momento de su infancia algún tipo de violencia sexual. 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 8 niños han sufrido estas agresiones. Podemos encontrar al pederasta situacional. Este tipo de individuo no tiene una preferencia concreta por un tipo de víctima específico, sino que aprovecha las oportunidades que tiene de cometer el abuso. No es infrecuente que los pederastas de este tipo hayan sufrido asimismo abusos en su infancia. Se trata del tipo de pederasta más frecuente y el que más tiende a agredir a componentes de su misma familia. También está el pederasta preferencial, que no suele tener pareja y por lo general tienden a dedicar su tiempo y localizarse cerca a lugares con acceso a menores. Suelen tener un comportamiento mucho más compulsivo que los pederastas situacionales y esta puede ser una característica de alerta. No todos los países en el mundo reconocen a la pederastia como un delito. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la primera potencia mundial, solamente 8 estados reconocen a la pederastia en sus códigos penales. La ONU estimó ya en 2009 una cifra cercana a los 750,000 pedófilos y pederastas en todo el mundo. ¿Cómo cuidar a nuestros niños y niñas? Esta información los puede salvar de agresiones. Nadie puede tocar tus genitales, ni conocido ni desconocido. No voy a mandar a ningún desconocido a recogerte del colegio nunca. Ante la duda, grita y pide ayuda. No dejes que te toquen a cambio de regalos. No confíes nunca en un adulto si no lo conoces y si actúa extrañamente, aunque lo conozcas. Si un mayor te hace daño, nunca es culpa tuya. Consulta en casa. Cualquier problema que tengas, te aseguro que no te vamos a reprender.